Camaradas, cuénteme, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está el ambiente en Europa? ¿Cómo van marchando las cosas? Nos gustaría que nos hable de todo lo que usted entienda que es importante para la comunidad internacional y especialmente la dominicana. Que nos hable de la visita de Putin, Macri. No, de Putin a... de Putin a Corea. A Corea. Bueno, hay muchas noticias que se podrían hablar y obviamente la visita de Putin a Corea pues es un revulsivo muy importante, ya que habéis empezado por ahí, aunque el planteamiento mío era hoy contaros algo muy importante que no pudimos la semana pasada, que era qué es lo que está pasando en Europa, que es muy importante, porque va a tener mucha repercusión a nivel internacional. Pero ya que me has preguntado por el tema de la visita de Putin a Ucrania, lo que sí que quiero comentaros... A Corea y Vietnam. ¿Perdón? A Corea y sí, Vietnam. A Corea del Norte. Sí, el encuentro de los dos. Bueno, pues eso lo único que viene es a refrendar fundamentalmente un acuerdo militar y un acuerdo de defensa muy importante que va a llevar un desarrollo muy táctico para Corea del Norte, puesto que Putin se ha comprometido a hacer más efectivos y más precisos todo lo que es el funcionamiento de sus misiles, y por otro lado el líder de Corea del Norte también se plantea la posibilidad de que en un caso remoto que fuese necesario puede contar con sus fuerzas armadas en la guerra de Ucrania, ¿no? Quiero decir que es una forma de meter miedo a Occidente, pero que no deja de ser un escaparate mediático y de marketing para establecer el poder de fuerzas que tienen ambos bloques, ¿no? Pero bueno, poco hay que decir que no se sepa, simplemente que queda de manifiesto que Rusia y Corea del Norte siguen la línea de colaboración militar para el cabreo monumental que han cogido pues todos los países de Occidente. Tiene mucho que ver con lo que está pasando en Europa, motivado, ya que estamos hablando de la guerra de Ucrania, motivado por la propuesta de paz que ha hecho Putin recientemente y que en Suiza pues se ha rechazado porque la consideraban de prepotencia absoluta, pero en cualquier caso lo que demuestra es la firmeza que Putin está teniendo en este momento, porque va ganando la guerra, y a ir ganando la guerra a Occidente, porque no es a Ucrania, es a Occidente, a quien la gana ha puesto encima de la mesa sus condiciones, ¿no? Que me imagino que ya las conocéis, pero que se centran fundamentalmente en la retirada real de las tropas, puesto que lo que en Rusia no quiere es una paz temporal, sino que lo que quiere es acabar con el conflicto, y lo que propone es la retirada total de las tropas de Ucrania de los lugares donde está trabajando, donde está atacando, y sobre todo lo que es el estatus de reconocimiento de Crimea, de Sebastopol, del Donbass, de Donetsk y de Zaporilla, ¿no? Así como de Gerson. Esto para Rusia es indiscutible, es innegociable, y está dispuesta a retirar sus tropas siempre y cuando las retire Ucrania, ¿no? Para Putin lo que piensa es que si Kiev ha hecho la siguiente consideración: si Kiev y Occidente rechazan esta propuesta de paz, está claro que las próximas propuestas de paz del futuro no van a estar en la misma dirección, porque lo que busca Rusia es la resolución completa del conflicto y no unos parches, ¿no? Es muy importante destacar que Rusia y Ucrania habían encontrado, y esto parece que se obvia, habían encontrado inicialmente un acuerdo para resolver el conflicto, pero fueron las políticas de Occidente las que la echaron atrás, ¿no? Es, por tanto, esta guerra una clarísima dependencia del mundo respecto de Occidente, ¿no? Se ha hablado mucho de que a nivel internacional Rusia fue el que empezó la guerra y tal, ¿no? Pero claro, según Putin dijo en la rueda de prensa que las repúblicas de Donetsk y Lugansk tenían derecho a declarar su independencia, y por tanto el régimen de Kiev
no lo aceptaba, desató una guerra contra esos territorios y por eso fue por lo que Rusia tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿no? Además, me imagino que sabéis que todos los acuerdos de Minsk fueron incumplidos por Occidente y, por tanto, pues Rusia lo que hizo fue autodefenderse. Pero la gran novedad que hay en estas últimas horas pues es fundamentalmente los ataques de Rusia a instalaciones militares y a instalaciones de inteligencia y que Ucrania se siente incapaz de poder avanzar. De hecho, se ha enfadado directamente con Occidente porque Occidente, aunque le hablan de que le van a dar mucho dinero, no le están dando armas. Ha intentado una visita a Rusia, a Estados Unidos, que le ha sido rechazada y ahora mismo pues se encuentran en una situación de que o se rinden o llegan a un acuerdo o desde luego algo pasará ahí, ¿no? Bien. Marcos, hubo un acontecimiento reciente y fueron las elecciones europeas. Sería bueno, si está dentro de tus posibilidades, que nos hable un poco de la Unión Europea, cómo funciona la Unión Europea y en el marco de ese funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué importancia tienen las recién finalizadas elecciones? Háblanos de eso si está a tu alcance, por favor, camarada. Sí, pues mira, lo que es importante desde un punto de vista de resumir qué es lo que la Unión Europea es en este momento, justo en este momento, pues es una gran mentira. Y es importante que la gente, sobre todo en Hispanoamérica, entiendan qué es lo que es la Unión Europea, porque oyen hablar de ella, pero no saben realmente lo que significa. Entonces, si me permitís lo que voy a contar, voy a intentar hacerlo de una forma muy resumida. Decir que políticamente la Unión Europea surgió de una necesidad natural del desarrollo del propio capitalismo en sí, que se internacionalizó precisamente para unir una serie de fronteras y evitar de esta manera pues el desarrollo de los negocios que se estaban polarizando en determinadas áreas del planeta. Entonces, la Unión Europea lo que hace fundamentalmente es crear o intentar crear una unión de una serie de países, es por tanto una de las primeras confederaciones de países a nivel internacional para de alguna manera conseguir desarrollarse económicamente y de esta manera, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, suavizar los posibles enfrentamientos y futuras guerras que pudiese haber entre los países de la propia América, ¿no? Pero en la actualidad la Unión Europea se ha convertido en una ausencia de libertades, de derechos sociales y civiles y laborales a todos los niveles, ¿no? Para la mayoría de los europeos. El capitalismo ha empezado, por ejemplo, en estas elecciones y anteriormente a facilitar gobiernos totalitarios y fascistas, y de hecho ya hay varios gobiernos en Europa que están actuando contra la población con una mano dura bastante importante, con lo cual las pérdidas de derechos son constantes en toda Europa y la prueba de ellas son las últimas luchas campesinas que ha habido en los últimos meses en toda Europa contra las políticas económicas de la propia Unión Europea, ¿no? Para que la gente se sitúe, históricamente la Unión Europea se crea el 18 de abril del 51 bajo un primer tratado que se llamó el Tratado de París, que era una denominación que tenía entonces la Unión Europea, que no existía, por tanto, la Unión Europea se llamaba la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Es decir, dos industrias que necesitaban desarrollar y que fueron las que dieron origen a lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Ese acuerdo de París lo firmaron en su momento las grandes potencias que había en Europa, como eran Francia, como era Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Es decir, originariamente el embrión de la Unión Europea se crea solo con 6 países, que son estos que acabo de comentar, ¿no? Luego, a partir de ahí, se han ido ampliando la Unión Europea en muchos años. En el 73 se pasan a 9 países porque se incorpora el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En el 81 se incorpora Grecia. En el 85, por ejemplo, nos incorporamos nosotros, España y Portugal, con lo cual ya
ya la Unión Europea se constituye con 12 países. Luego, en el 90, se incorpora la Alemania unificada, después de con un tratado especial que se llama el Tratado de Maastricht, que es con la caída del muro de Berlín. En el 95 se incorpora luego Austria, Finlandia y Suecia. Y en el 2004 es cuando se produce la mayor incorporación, porque se incorpora Estonia, Letonia, Lituania, que sabéis que son las repúblicas soviéticas. Además lo hace Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, creo que también se incorporó en ese momento, así como Eslovenia, Chipre y Malta. Es decir, en ese momento, en el 2004, la Unión Europea coge su mayor auge en cantidad de países y se constituyen 25 países. Y luego ya los últimos que se incorporan son en el 2007 Bulgaria y Rumanía, y luego en el 2013 Croacia, ¿no? Pero ¿qué pasa en el 2020? Algo muy curioso que no había pasado hasta entonces, y es que una de las grandes potencias, que es el Reino Unido, se sale de la Unión Europea. Con lo cual da a entender un aviso a Europa de que realmente no van las cosas bien, ¿no? También es importante que en este momento hay una serie de países que han pedido el ingreso, como Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y la propia Ucrania, que la tienen un poco paralizada. Si eso se produjese, la Unión Europea se acabaría constituyendo en 38 países. Sería la mayor federación de países del mundo para un objetivo común, en teoría económico, pero que en la práctica no lo están, ¿no? Bueno, también hay una serie de países de vuestra área. Por ejemplo, hay países de ultramar que tienen unos tratados especiales con la Unión Europea, porque son colonias o países dependientes de miembros de la Unión Europea, como por ejemplo todo lo que es la zona del Caribe, lo que es Bonaire, Saba, San Eustaquio, San Millán, todo lo que son las islas que pertenecen a Francia y a Holanda, ¿no? Como es Aruba y Curazao. También es importante saber que a pesar de que hay una cantidad de países que entran, también hay otros que salen, ¿no? Porque, por ejemplo, Groenlandia y Argelia, que eran colonias de ultramar que pertenecían a Europa, también se marcharon, ¿no? Sí. Esto quiere decir que Europa se constituye como una de las mayores potencias económicas a nivel internacional y que en teoría debería de funcionar para eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la cruda realidad, lo que nos encontramos ahora mismo en Europa, es que sabiendo que la Unión Europea tiene sus orígenes en el final de la Segunda Guerra Mundial para, en teoría, impulsar una cooperación económica, a medida que esta Europa ha cogido una dependencia importante de Estados Unidos, pues ha dejado de ser útil a lo que es la parte económica digamos, de los países que la componen, y a ellos les surge ahora la necesidad de repartirse todas las ganancias que se produjeron en su momento, primero en la Segunda Guerra Mundial y después en los acuerdos bilaterales que tienen con muchos países. Pero a lo largo de la historia la Comunidad Económica Europea no ha dejado de tener injerencias directas de los Estados Unidos, y eso lo vemos ahora en la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos la ha acorralado de tal manera que ha hecho aumentar todos los presupuestos de todos los países, incluidos el nuestro, el de España, en unos porcentajes que nunca se había pensado para defenderse de una supuesta agresión rusa. ¿Cuál es el auténtico beneficiado de todo esto? Estados Unidos. Estados Unidos les está vendiendo armamento a toda Europa, les ha obligado a tener una dependencia súper importante de ellos, ¿no? En la actualidad, desde mi punto de vista, hablar de la Unión Europea, para que la gente sepa lo que es la Unión Europea, es hablar de un gigantesco mercado laboral que está en precariedad, donde existe una compraventa de mercancías y de enseres de todo el mundo, en competencia con las potencias importantes como son Estados Unidos y China. Es decir, se compite contra ellos dos,
y lo que se ha convertido es simplemente en un intercambio de materias primas, pero no en un apoyo fundamental a los derechos de los trabajadores ni de la población en sí. Hablar hoy de Europa, por ejemplo, supone hablar de guerra en vez de paz, hablar de ventas de armas, de injerencias externas y de colonización económica a países de otros continentes, como son los continentes americanos, africanos y asiáticos. Es hablar, por ejemplo, de la explotación, de salarios de miseria que tienen la mayor parte de los países europeos, de empeoramiento de las condiciones de vida de millones de ciudadanos que hay en Europa. Es, por ejemplo, hablar del maltrato del campo, del abandono de las cosechas y de las ganaderías en muchos países, sobre todo en España. Hablar de contaminación intencionada, del incendio de bosques con intereses comerciales, de la comercialización de las aguas, de los ríos, de los mares, de los lagos. Es decir, es hablar de países ricos contra países pobres. Y, por tanto, esto beneficia directamente el desarrollo de la extrema derecha a nivel internacional. Por eso el fascismo está creciendo y se está desarrollando descaradamente en Europa, que es donde las mayores desigualdades económicas se están produciendo entre países ricos y países pobres. En Europa, digamos que ahora mismo nos encontramos con una disyuntiva, que es lo que ha dado origen a las elecciones estas, o por lo menos a los resultados de estas elecciones, en la cual los pueblos de Europa no están siendo bien tratados y están siendo malogrados, ¿no? Esto ha motivado a que en las elecciones la extrema derecha haya tenido un incremento importantísimo, porque luego dentro de Europa hay grupos de partidos políticos, de grupos parlamentarios de distintas ideologías que lo componen los partidos políticos de todos los países, ¿no? A duras penas se ha conseguido en estas últimas elecciones que aquellos países que defienden la continuidad de Europa hayan ganado. Es decir, apenas han ganado con el 54%. Es decir, hay un euroescepticismo muy importante en todo lo que es Europa en sí, motivado por dos vías, por la vía de la extrema derecha y por la vía de la izquierda radical, o por lo menos de la izquierda. Una pregunta, Marcos. Dime. Una pregunta. Entonces, se ha dicho que probablemente Emmanuel Macron se vea obligado a renunciar de la presidencia de Francia, pero por otra parte, también se dice que hablar de una renuncia de Macron a la presidencia simplemente podría ser un ardid, una táctica sucia de Macron para luego retornar al poder alegando que no cumplió su mandato. ¿Qué tú puedes decirnos de eso? No creo que los tiros vayan por ahí. Eso es lo que se dice, pero la realidad es que la extrema derecha en Francia, por desgracia, ha ganado las elecciones europeas, pero con diferencia. Por desgracia, las va a ganar en las elecciones generales, porque la primera consecuencia que hubo en Francia de estas elecciones europeas fue que al quedar derrotado el partido o la coalición que lidera Macron, ha tenido que convocar urgentemente elecciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas elecciones la van a ganar la extrema derecha. Ha pasado algo muy curioso. Perdón, Marco, ¿te refieres a la coalición que encabeza Marine Le Pen? Exactamente. Marine Le Pen ha empezado una coalición de partidos de extrema derecha y conservadores, entre los que han metido a los republicanos, y todas las encuestas dicen que en teoría va liderando las encuestas con un 35%, pero le ha surgido un frente popular que curiosamente se venía reclamando en muchos países, también aquí en España, desde hace muchísimos años, y como han visto que la extrema derecha va a ganar, por primera vez en la historia de Francia ha habido una unión de todos los partidos socialdemócratas y de izquierda del país, la inmensa mayoría, y han montado lo que ellos han llamado el nuevo Frente Popular, que curiosamente, y nos ha hecho muchas gracias, aquí en España, recoge dentro de los colores del emblema del Frente Popular la bandera republicana española. Curiosamente, nos ha llamado mucho la atención, porque fue el primer Frente Popular de Europa.
Sí. Entonces, esto significa que en estas elecciones, en apenas las 2 o 3 semanas que llevan haciendo campaña el Frente Popular, ya se sitúa muy cerca del frente de Le Pen. Es decir, Le Pen ahora mismo tiene aproximadamente un 35% o 34% de los votos, de los presumibles votos, y en cambio el Frente Popular se sitúa ya en el 24%. ¿Vale? ¿Y qué es lo que le ha pasado a Le Pen? Que está hundido. No sobrepasa ahora mismo las encuestas ni del 12%, con lo cual el partido de Le Pen va a perder, va en tercera posición, y en Francia, si se produce un aguante o un resistir de los partidos de izquierdas que se han unido en este Frente Popular, pues se podrá solucionar el problema, pero ni uno ni otro van a tener mayoría en el Parlamento, con lo cual en Francia por primera vez van a tener que empezar a producirse una serie de pactos que no están acostumbrados, ¿no? Entonces Le Pen no creo yo que esté haciendo una jugada, Macron no creo que esté haciendo una jugada, sino que se encuentra en un momento de tal debilidad que ahora en la última semana ni siquiera ha ido prácticamente en la prensa. Sí, eso veo que está en bajo perfil. Bueno, interesante sí, todo lo que nos acaba de decir Marcos. Interesantísimo. Yo pensaba que que Marine Le Pen estaba más sola en Francia, pero veo que no. No, aparte de Marine Le Pen, la extrema derecha en Europa ha pegado grandes subidas. Aquí en España, por ejemplo, también, ¿no? Y en Polonia, en Hungría, en muchos sitios, la extrema derecha se ha posicionado. De hecho, el grupo parlamentario que tenían, que me parece que eran 34 diputados, ha subido hasta 84. Uf. El grupo de la extrema derecha. Pero por suerte, las alianzas que se producen dentro de los partidos socialistas y de los socialdemócratas han permitido que en el Parlamento Europeo todavía haya mayoría social o mayoría democrática frente a las políticas que haría la extrema derecha, ¿no? Y curiosamente, además, dentro de todo ese grupo de partidos socialistas o socialdemócratas que hay en el Parlamento, el que ha salido mejor parado de todos es el español. Es decir, es el que mayor diputados aporta al Parlamento Europeo. Y por eso ahora mismo Pedro Sánchez tiene fuerza y es el que está negociando los acuerdos de pactos entre todos los partidos europeos de la socialdemocracia. Bien, Marco. Por último, ya quisiera que nos dé una pincelada sobre la Conferencia Internacional de Lucerna para buscar la paz en Ucrania. Nos gustaría que tú nos hables de las repercusiones de la impronta que dejó esta conferencia pro paz en Ucrania. Bueno, mira, lo primero que hay que decir, por resumir eso, es que por primera vez los países, aunque ha habido un acuerdo de no aceptar la propuesta de paz de Putin, por primera vez ha habido desacuerdo entre algunos de los miembros que componen la delegación internacional en favor de Ucrania, ¿no? Okay. Es una conferencia que se hizo sin Rusia. Y claro, hablar de paz y intentar hablar de paz en una conferencia donde no está uno de los dos sujetos activos es prácticamente imposible, ¿vale? Pues claro. Han creado un documento, claro, es absurdo. Han creado un documento de condena nuevamente, como se esperaba, a Putin, de condena a Rusia, y ha habido pues un acuerdo de que se le iban a dotar de cerca de 45.000 millones a Ucrania. Pero lo que sí que es cierto que ha habido diferencia entre los países. Y hay países que están llamando ya dentro de esa propia conferencia a Ucrania a que obligatoriamente pacte un acuerdo. Inclusive han hablado de rendición con Rusia, ¿no? Pero, por otro lado, se ha hecho valer y se quiere hacer valer Estados Unidos, y Estados Unidos, debido a que su política es armamentista, pues sigue alentando ese enfrentamiento. Pero desde mi punto de vista, la conferencia de Ucrania, que no tiene
no ni más ni menos que una puesta en escena, un paripé, una continuación de lo que viene siendo todas las reuniones, tanto de la ONU como las demás, no han aportado nada nuevo. O sea, para mí, lo único que le dicen a Ucrania es que resista, que aguante un poco y que le van a dar un poquito más de ayuda. Pero en la práctica no está produciéndose eso. Prueba de ello es que esta misma semana Zelensky se ha enfadado con la Unión Europea, se ha enfadado con esta conferencia y le ha dicho que le están dejando solo, que no están llegando armas y que así es imposible poder continuar en el frente de batalla, ¿no? Hubo un documento que se presentó en el cual de alguna manera se suavizaba la postura de Rusia, que fue censurado por algunos de los países que estaban allí, ¿no? Eso demuestra que ya empieza a haber una división, un cansancio y un hartazgo de muchos de los países que hoy por hoy están apoyando a Ucrania, ¿no? Y de hecho ha solicitado una reunión Zelensky con Biden para poder reunirse con él y tratar temas directamente del frente, y le ha sido rechazada, ¿no? Le han dado un poco largas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo realmente la reunión que ha habido allí en Lucerna, para mí no me da mucha importancia. Hay que decir que sí, que vale, que se han reunido 80 países, que han dicho que Ucrania es muy buena, que Rusia es muy mala, que hacen un documento en el que había que ir a la paz, pero también es cierto que hay gente que no está viendo con malos ojos la propuesta de paz de Rusia. De hecho, China se ha manifestado también diciendo que la única vía posible es la negociación, el llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania sin interferencias, que eso es muy importante que lo digan, sin interferencias, puesto que todos los ruidos de posible guerra nuclear sería una catástrofe según China también, ¿no? No sé qué pensáis vosotros sobre esa conferencia, o si estáis de acuerdo o no, pero por ahí van los tiros. No, para mí, Marco, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lamentablemente, esa conferencia de Lucerna no sembró, desde mi punto de vista, ninguna impronta. Absolutamente. La única impronta, lo único interesante que salió de esa conferencia es ver, que el grupo de países que participó en dicha conferencia no está de acuerdo. Es la única novedad, ver que hay división entre ellos mismos. Camarada, pero con una condición muy grave, y es que es la primera vez desde que se reúnen los países para hablar de Ucrania que no consensúan un documento. No salió ningún documento firmado. Exacto, para ponerle la cereza al pastel. Claro. Y ahora Zelensky está pidiendo, por favor, consensuar un documento de ayuda, pero no se ha firmado ni se va a firmar. Una vez que ya han salido de la reunión, no se va a firmar. Y eso tiene a Zelensky muy asustado. Y creo que hay gobiernos dentro de la misma Unión Europea que el caso de Ucrania ya los cansa. Ya se convierte en un lastre para ellos si quieren soltar ese tema. Hasta nosotros ya nos está cansando esto. Incluso a nosotros los dominicanos, al pueblo dominicano, ya el tema Ucrania lo cansa. Es que demasiado. Bueno, y en todos los lados también. De hecho, allá hay muchos días que ni se habla de Ucrania aquí. Pero fíjate qué curioso y qué rastreros son los americanos, los países que estuvieron en la cumbre, que como no se ha consensuado un documento, lo que están proponiendo ahora es que se haga un escrito con propuestas de paz y de acabar este conflicto, y que terceras partes, no ningún miembro de los que estuvo, terceras partes, es decir, países que no han estado en la cumbre, se lo hagan llegar a Putin. O sea, no tiene lógica. Una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza, ni va para ningún lado. Es una propuesta vaga, inicua. Claro, ellos argumentan que dicen, es que si lo presentamos nosotros, Putin va a decir que no. Si se lo presentan otros países que son de alguna manera amigos de Rusia, podría decir que sí. Cuando Rusia ha dejado muy claro cuáles son sus normas
y cuáles son sus propuestas para la paz. Y que la paz se pueda acabar de mañana mismo si se quiere. Lo único que tiene que hacer, o principalmente lo que tiene que hacer Ucrania, es reconocer las provincias que hoy ya forman parte de la Federación Rusa. Eso es lo que y se acabó. Eso es lo que ellos tienen que hacer, entrar a la mesa de negociaciones y que se dividan el pastel, porque es que no van a estar de acuerdo 100% ninguno de los dos. Así es que yo creo que esto va para largo ya, para 2 años ya. Pasó de los 2 años. Ya pasó de 2 años. Durará un poquito más, Y todavía está como empezaron, con más problemas solamente. Claro que sí. Bueno, camarada, usted sabe que se le quiere mucho. Sus intervenciones para nosotros son bien importantes. Lo habíamos extrañado, el público nos había preguntado por usted. Hoy lo tenemos. Como dijo la señora, me preguntaba, ¿y ese es el compadre? Ese es el compadre que está ahí. Yo lo agradezco, pero yo coincide una cosa muy concreta, y es que el horario del programa es un domingo. Las actividades políticas en España se hacen fundamentalmente los fines de semana. Yo en estos días he tenido reunión del comité ejecutivo del partido, manifestaciones en contra de la monarquía, una serie de actividades políticas que obviamente requieren de mi presencia, ¿no? ¿Qué más quisiera yo poder estar cada día con vosotros? Y lo intentaré como hoy, que hoy tenía un compromiso, lo sabe Palmer, el camarada Palmer, sí, y he retrasado todo eso para poder salir en antena. Dígame si usted escuchó la intervención que hubo antes por teléfono que tuvimos de la pesca. Sí, escuché parte de la intervención, y hay algo muy importante que yo quisiera aportar de todo eso. No la escuché entera, pero en mis viajes y mi presencia en República Dominicana, que como bien sabéis la conozco de arriba abajo y de izquierda a derecha, he encontrado una carencia absoluta e ilógica de que en República Dominicana no tenga ya una flota pesquera. Es decir, tenéis un país con más de 120 especies marinas. Tenéis un país rico que se está llevando todos los réditos desde Puerto Rico hasta China, la parte de arriba, y a cambio de unas migajas de comisión de lo que sacan de ahí. Cuando República Dominicana debería de trabajar para desarrollar su propia flota pesquera, sus puertos pesqueros, llevar y dotar a los pescadores, que veo que hay asociaciones importantes, de barcos, de financiación para crear barcos importantes. Y ahí España es un país amigo y hermano que tiene una gran flota pesquera, una experiencia de siglos y de años en lo que es la pesca marina, y podría de alguna manera ayudar al país a poder a sacar rentabilidad y evitar que esos millones y miles de peces que se mueren, como han encontrado, por cuestiones de mal uso de las industrias. Malas prácticas. Malas prácticas pesqueras. Porque esas pesqueras no son organizadas, parece lo que lo hacen son artesanales. O sea, que lo hacen individualmente y no lo hacen con un propósito industrial. Yo estuve en Puerto Plata y vi pescar a los pescadores de Puerto Plata y me di cuenta, bueno, pues que son barcos pequeñitos, que les faltan herramientas y claro, cuando uno conoce cómo funciona un barco pesquero aquí en España y ve los barcos pesqueros que tenéis ahí, pues dice, pero ¿cómo es posible que teniendo todo costa, que teniendo miles de toneladas de peces alrededor de vuestras costas, se estén beneficiando terceros países en vez de beneficiarse el propio país? Ahí hay que trabajar una industria pesquera. Te doy una información, Marcos. Oye, a República Dominicana con frecuencia llegan buques surcoreanos y japoneses a pescar en horas de la noche a las aguas territoriales dominicanas. Oye, buques japoneses, surcoreanos, a pescar incluso pescado de altísimo valor, como por ejemplo el atún. Los atunes que llegan a las aguas territoriales dominicanas, mayormente los capturan las flotas pesqueras de Japón
y de Sur Corea. No sé si tú sabías eso. Aprovechando, sí, perdón. Que sí, pero no solamente lo sabía de Sur Corea, que también están llegando barcos chinos a pescar ahí. También, para que lo sepáis. Últimamente están llegando barcos chinos, pero escucha esto. Oye algo que yo te voy a decir que lo supe de manera confidencial. Aquí en República Dominicana teníamos un ingeniero que residente aquí en Dominicana, un ingeniero español. Ese ingeniero español era especialista, tenía como 4 especialidades en oceanografía. Y ese señor le planteó al doctor Joaquín Balaguer, te estoy hablando del año 1995, le planteó al doctor Joaquín Balaguer la posibilidad de firmar un acuerdo con España para que España ayudara a asesorar a la República Dominicana para dotarse de una flota pesquera, una flota auténtica. ¿Y sabe qué? Ese ingeniero me manifestó él a mí que cuando llegaron los técnicos españoles, la sugerencia que hicieron fue que en República Dominicana no era factible la pesca a gran escala usando una gran flota. ¿Por qué no era factible? Supuestamente porque el manto marino de la República Dominicana era de origen coralino y que al lanzar las redes, esas redes podían quedar atrapadas en los bancos de coral y deteriorarse, y que por eso la pesca a gran escala no era factible. Sin embargo, después nos dimos cuenta de que esa no era la realidad, sino de que también habían intereses de grandes corporaciones españolas que chocaban con el interés de República Dominicana por crear y desarrollar su propia flota pesquera. Habían intereses españoles y de otros países en contra de que este país desarrollara esa flota pesquera. Esa información te la doy porque me enteré de ella de manera confidencial y de primera mano. Usted se dio cuenta, discúlpame Marco, usted se dio cuenta de algo que él decía, que el gobierno lo había suplido, le había facilitado ciertas embarcaciones de más calibre. Sí, pero botes pequeños de 22 pies. Sí, pero que ellos dicen que ahora ellos pueden alejarse de las aguas costeras y ir a hacer otro tipo de pesca, que antes ellos no lo hacían. Antes no lo hacían, pero todavía es muy cerca. Eso sigue siendo pesca artesanal. Sí. Os voy a contar algo que quizás no sabéis. Yo no sé si algún día te lo he comentado a ti. Sabéis que yo en República Dominicana pues he trabajado con la presentación de proyectos al gobierno. Uno de ellos era el tema de la Cordillera Vive, como bien sabéis, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y bien, cuando yo me reuní con la ministra sin cartera, no recuerdo el nombre ahora, cómo se llama, la primera ministra, hay una viceministra que no tiene cartera de ahí, República Dominicana, uno de los temas que traté con ella también fue el tema de la pesca. Porque yo, una de las cosas que me llamó más la atención cuando vine aquí, fundamentalmente fue la ausencia de flota pesquera, ¿no? Y ella me dijo que era necesario que hubiese algún planteamiento por parte de alguien. Ella no hizo la más mínima referencia a lo que tú me acabas de decir, pero independientemente de eso, yo creo, sinceramente, que proyectos para poder desarrollar la flota pesquera se pueden hacer muy rápidamente. De hecho, yo me presté y me propuse, por mi vinculación que tengo en España con el mar,
pues la posibilidad de presentar un proyecto para desarrollar determinados puertos en determinados lugares de la costa dominicana para poder desarrollar una flota pesquera profesional. Como tú bien decías, lo que hay ahora, por muchos barcos que pueden dar de 22 pies, no deja de ser flota artesanal. Y hay una serie de condiciones de pesca, que no solamente es la pesca de arrastre con redes, está la pesca de altura, la pesca digamos, de media altura y la de arrastre, ¿no? Entonces, si realmente se hace un análisis completo de toda la fauna marina que tenéis aquí, seguramente se pueda pescar a pocas millas, a medias millas y a muchas millas de lo que es la costa de República Dominicana y rentabilizar el pescado, porque en República Dominicana se pesca. Lo que pasa es que no pesca República Dominicana. Y en República Dominicana mucho pescado va a Estados Unidos, vía Puerto Rico, ¿vale? Y va a otros países. Y eso hay que solucionarlo en algún momento determinado. Al gobierno le falta valentía para eso. Aquí hay unos barcos privados, de compañías privadas, que sí pescan, porque hay muchos que han caído presos en territorios internacionales. O sea que aquí se está pescando, no como estos que son cooperativas, que él me dice que solamente la parte de Buen Hombre tiene 62 miembros. O sea, 67, sí. Miembros. O sea, en un pueblo pequeño, con esa cantidad de miembros, se supone en el país completo, ¿cuánto? No, pero están también las asociaciones de Miche, de Samaná, de Sánchez. Pero le estoy diciendo solamente en la comunidad de Buen Hombre. La Asociación de Pescadores de Juancho, de Enriquillo, de Pedernales. Aquí hay una gran cantidad de personas que viven exclusivamente de la pesca, pero es una pesca artesanal de baja rentabilidad. Pero también hay otra cosa, Marco. Una flota pesquera. Hay que formar a los pescadores en pesca profesional, en altura. Exactamente, en altura. Pero que no hay recursos para una embarcación de profundidades. Pero se necesita una flota pesquera completa y una formación del personal, que luego vendría mucha gente que no son pescadores. Cuando vean que es un sector de desarrollo, aquí se meterían a pescadores mucha gente que ahora no lo son. Exactamente, Marcos. Pero entonces, atiéndeme algo. Nosotros hablamos de la pesca en el litoral costero dominicano, sí, pero cuando tengamos una flota, también esa flota puede pescar en aguas internacionales. Como hace la española, efectivamente. ¿Por qué? Porque yo mismo, personalmente, he visto barcos españoles que pescan en el Pacífico. Pero ya con permiso. Claro, en aguas internacionales, cerca de las Islas Célebes, o sea, del archipiélago de la Sonda, allá en el Pacífico Norte. En el Pacífico Sur he visto o he tenido conocimiento de barcos, no solo de barcos, sino de verdaderas flotas pesqueras españolas que pescan en el Pacífico Sur. Es decir, como le digo, en aguas abiertas, más próximo a las costas de las Islas de Pascua que a cualquier otra parte. Por ahí he visto que pescan barcos españoles, barcos noruegos, incluso. Pescan en todo el mundo. Los barcos españoles pescan en todos los océanos del mundo. Pero mirar una cosa para concretar y finalizar este debate, hay una cosa muy importante que la gente se tendría que preguntar. Y es una consulta que yo le hago a los oyentes y hago a todo el mundo. ¿Quién come habitualmente cada semana pescado en República Dominicana? Muy poco. Nadie. Es decir, yo que como cuando voy allí en todos los lados, prácticamente no veo pescado. Y veo pescado, muy poca oferta de pescado. Cuando resulta que tenéis una flota marina
con más de, no sé si son 250 o 300 y pico especies distintas. Eso el gobierno lo tenía que tener previsto, porque la Constitución internacional de Naciones Unidas dice que todos los gobiernos deben de proporcionar una alimentación equilibrada y justa a sus ciudadanos. Que no está en la dieta nuestra, no lo proporciona. Claro, no está en vuestra dieta, eso hay que meterlo en la dieta. Y por tanto hay que trabajar en el desarrollo de una política pesquera que no tiene el gobierno dominicano. Marcos, ¿sabe lo que sucede? Que la canasta básica familiar, el precio que dan para la canasta básica y le adhiere el pescado, aumenta. Va a aumentar un 100%. Porque aquí el pescado es caro, pero Marco, yo te quería hablar y te lo voy a referir ahora, antes que se me olvide, pero también España podría asesorar a la República Dominicana en la producción pesquera en estanques, es decir, en estanques marinos. No tiene que ser en aguas abiertas. Por ejemplo, aquí tuvimos un ensayo de producción de camarones en Asua. La producción de camarones con asesoría del gobierno de Japón. Aquí tuvimos, no sé si está todavía, los japoneses y los chinos, un gran criadero de camarones en aguas marinas, aquí en Asua. Así nosotros podríamos desarrollar grandes proyectos pesqueros en plena mar con la asesoría del gobierno español. Es decir, por supuesto que sí, como una forma de abaratar el precio del pescado y hacer que el pescado esté más presente en la dieta del dominicano. Pero si es que es tan fácil que el gobierno dominicano, que se lleva muy bien con el gobierno español y que hay una vinculación de hermandad tremenda, le pida ayuda al gobierno español y le diga: oiga, mire usted, queremos desarrollar nuestra política marina, nuestra política pesquera, échennos una mano. Y por supuesto que el gobierno español echaría una mano, como lo ha echado con otros países. Lo que pasa es que no hay interés por parte del gobierno. El gobierno tiene interés turístico. El desarrollo de República Dominicana pasa por el turismo, según el gobierno actual. Y de acuerdo que en otras muchas áreas, pero el pesquero brilla por su ausencia. Y yo he notado cuando he estado allí, porque he ido a zonas marinas, la ausencia de pescado y la dificultad realmente de la población normal, la población llana de Santo Domingo, por ejemplo, de acceder al pescado. Y de hecho en la dieta de los hogares no está el pescado. Está la bandera nacional, pero no está el pescado. ¿Cree, Marco, algo que le había preguntado al señor Villanueva, que tiene tremenda disertación, o sea, que es una tremenda persona con la seguridad que habla, del pescado cotorra? Y él nos dice que lo importa aquí al país. O sea, sí, y lo tenéis ahí, y lo estáis importando. O sea, y así mismo sucedería con muchas cosas. O sea, que al gobierno no le importa lo que sucediera, la escasez, porque igual se importa de otros países. Entonces, eso claro, pero porque son comercios, son intereses de comercios, por eso al país le interesa más exportar pescado, porque llegan a acuerdos con la exportación de otros productos de aquí que desarrollar vuestra propia flota, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, Palmer, con el tiempo habrá que desarrollar un proyecto de desarrollo político que realmente tome este proyecto pesquero de la mano, ¿no? Y bueno, cuando yo esté por allí también intentaré apoyar en esa línea, ¿no? Pero me ha gustado mucho hoy el debate que habéis tenido con este señor, al que felicito porque ha estado muy locuaz y me ha gustado cómo ha hablado, y me ha recordado mis viajes a Puerto Plata y a otros lugares de la costa, donde realmente he visto que hay flota pesquera, pero muy artesanal, muy débil y muy pequeña, ¿no? Y me daba mucha pena porque sois un país totalmente marino.
Por eso digo, Marco, tú sabes, un pescador no tiene que echarle un alfiler de alimento a un pescado. Se crían solos. Tú no tienes que gastar un centavo en costo para irlo a pescar. Solamente disponer de ti y de tu embarcación. ¿Y por qué es tan caro el pescado, que sale más caro, doble, que una libra de carne de cerdo, de res, o el doble, más? Donde eso es gratis, que tú solamente en un día tú vas y lo coges, sin ningún compromiso. Entonces, ¿por qué se vende tan caro? Rafael, el pescado es caro ahí porque está escaso. Si se pesca poco, cuesta mucho, es la oferta y la demanda. Ahora, si estuviese la flota pesquera cogiendo toneladas de pescado todos los días, tú no te preocupes, que el pescado pasaría como en España, que estaría a mucha más disposición de toda la población, porque bajarían los costes mucho. Ciertamente, Marco, pero también agregando algo a lo que hemos dicho, también se necesita que en nuestro país se asesore de países como España para crear una industria de conserva del pescado. Por ejemplo, el lago Enriquillo es un lugar idóneo para producir pescado y ese pescado industrializarlo, por ejemplo, enlatarlo y guardarlo en conserva para que ese pescado, su vida útil se prolongue y pueda ser consumido más allá de las provincias donde se produce. Claro. Lo que pasa que ahí es la pescadilla que se muerde la cola, porque para que las industrias españolas puedan venir a sentarse aquí para poder hacer este tipo de trabajo, realmente hace falta pescado. Es decir, lo prioritario es desarrollar la flota pesquera, hacer un plan general que va unido, por un lado, el desarrollo de la flota y, por otro lado, la manipulación de lo que es el pescado que se coja. Es decir, porque no puede ir una cosa sin la otra. Darle valor agregado a esa producción. Claro. Sí. Efectivamente. Y luego trabajar en los medios de transporte, porque tú coges pescado en Puerto Plata y para llegarlo, a Neiva, pues por ejemplo, necesita un periodo de tiempo. Necesita una serie de contenedores, de camiones especializados, frigoríficos, etcétera, etcétera. Es decir, la industria del pescado no solamente consiste en ir a sacar el pescado, sino consiste en sacar el pescado y ponerlo en la mesa del cliente, con todos los pasos intermedios que eso que lleva, desde la conservación, el transporte, la manipulación, etcétera, etcétera. Hay que industrializar la recogida del pescado. Sí. Marco, yo por ejemplo soy un consumidor de una sardina española, la Cabo de Peña, en aceite de oliva. A mí me fascina, me encanta esa sardina. ¿Sabe por qué? Porque está perfectamente elaborada. Y oye, ¿de dónde viene? Viene del Mediterráneo, de España. Pero yo la consumo aquí. ¿Y qué te parece si nos ponemos a producir pescado en el lago Enriquillo, en la laguna de Cabral, y también los enlatamos para que su periodo de duración, de vida útil, se prolongue y lo podamos consumir donde quiera? Claro, ahí está. Bueno, pues habrá que trabajar en esa línea. Obviamente yo desde España, ya sabéis que lo que se necesite, aquí estaré para poder desarrollar esta industria. Pero bueno, me tendréis por ahí dentro poco otra vez por República Dominicana. Trabajaremos y prepararemos un plan propio. Dedo fecha. Bueno, te esperamos con mucho gusto, Marco. Tú sabes que tú eres un hijo distinguido de esta patria. Bueno, pues ya usted sabe, camarada, feliz resto del día, que esperamos que tenga la oportunidad la semana que viene, el próximo domingo, de estar con nosotros. Así que, muy bien, cuidaros mucho y saludos a todos los oyentes, a todos los televidentes. Un abrazo muy grande
y viva República Dominicana. Feliz resto del día. Gracias, camarada, y que viva España también. Y viva la amistad entre los dos pueblos. Bendiciones. Ahí está, ahí está. Un abrazo, gracias.